¿Te has preguntado alguna vez si existe algo más allá de esta vida? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una familia que vivió un misterio tan desconcertante que hasta hoy sigue sin explicación? Hoy te contaré la historia del enigma de los Pollo, un caso que ha dejado a muchos preguntándose: ¿es la reencarnación real o simplemente una extraña coincidencia? Imagina perder a tus dos hijas en un trágico accidente. El dolor es indescriptible, pero lo que sucedió después desafió toda lógica. Un año después de la tragedia, las gemelas Gillian y Jennifer nacieron. Hasta aquí parece la historia de una familia intentando sanar. Pero lo que comenzó a ocurrir con estas niñas es lo que convierte este caso en algo imposible de olvidar. Las nuevas gemelas comenzaron a mostrar marcas de nacimiento idénticas a las de sus hermanas fallecidas. Pero lo más inquietante fue cuando empezaron a recordar lugares y detalles que nunca habían experimentado. Detalles que pertenecían a las vidas de las niñas que ya no estaban. ¿Estamos ante uno de los casos más convincentes de reencarnación? ¿O es posible que algo más esté ocurriendo? Mientras escuchas esta historia, te invito a reflexionar. ¿Podrías tú haber vivido otra vida sin recordarlo? Sigue viendo para descubrir lo que dejó a los expertos atónitos. Y si quieres apoyarme, no olvides suscribirte, darle like si te ha gustado la historia y dejar tu comentario. Esto ayuda mucho para poder llegar a más gente. Ahora sí, comenzamos. Era el 5 de mayo de 1957, un día como cualquier otro en el pequeño pueblo de Exham, Inglaterra. Dos hermanas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6, caminaban de la mano hacia la iglesia. Iban felices, disfrutando del día, sin saber que ese sería su último paseo juntas. Un coche fuera de control se precipitó sobre ellas, y en un instante todo cambió para siempre. El impacto fue devastador. Las niñas murieron en el acto. La familia Pollock, que minutos antes disfrutaba de una mañana tranquila, cayó en la más profunda oscuridad. Ningún padre debería tener que enterrar a sus hijos, pero John y Florence Pollock se vieron forzados a despedirse de sus dos pequeñas de una manera tan abrupta y brutal. El dolor era indescriptible. Florence, la madre, caía en lágrimas día tras día, mientras John, destrozado, intentaba encontrar consuelo en algo que muchos consideraban una locura: la idea de que sus hijas no se habían ido del todo. John creía en la reencarnación, y aunque Florence inicialmente rechazaba esa posibilidad, lo que estaba por suceder cambiaría la vida de ambos para siempre. A pesar de la tragedia que los golpeó, la vida de los Pollock continuaba. Menos de un año después de la pérdida de Joanna y Jacqueline, Florence descubrió que estaba nuevamente embarazada. Pero lo que no sabía es que este embarazo traería consigo algo más que esperanza. Traería consigo un misterio que dejaría huella en la historia. El 4 de octubre de 1958, Florence dio a luz a dos gemelas, Gillian y Jennifer. Pero lo que parecía ser un nuevo comienzo para la familia pronto reveló algo desconcertante. Jennifer, una de las gemelas, tenía una marca de nacimiento en la frente, exactamente igual a la cicatriz que Jacqueline, la hija fallecida, había tenido tras un accidente. Y no solo eso, Jennifer también tenía otra marca idéntica en su cintura, al igual que Jacqueline. John Pollock, convencido de que sus hijas fallecidas habían regresado a él, vio esto como una señal clara de reencarnación. Mientras Florence luchaba por aceptar lo que estaba ocurriendo, las coincidencias seguían apareciendo. ¿Podría ser que las niñas que habían perdido habían vuelto a través de Gillian y Jennifer? A medida que las gemelas crecían, las coincidencias no se detenían. Pero esto era solo la primera de muchas señales que convertirían a este caso en un enigma que ha desconcertado a escépticos y creyentes por igual. A medida que las gemelas Gillian y Jennifer crecían, la familia Pollock notó algo inquietante. Desde temprana edad, las niñas comenzaron a mostrar comportamientos y recuerdos que no correspondían a sus propias vidas, sino a las de sus hermanas fallecidas. Lo que empezó como meros comentarios, poco a poco se convirtió en un fenómeno que los Pollock no podían ignorar.
Un día, mientras caminaban por su nuevo hogar, las gemelas descubrieron una caja de juguetes en el desván. Con total naturalidad, Gillian señaló un muñeco y dijo: «Ese era mi juguete favorito». Jennifer, sin dudarlo, añadió: «Y esa era la muñeca de Joanna». Lo más sorprendente es que estos juguetes pertenecían a sus hermanas fallecidas, niñas que ellas jamás conocieron ni de las que habían oído hablar. ¿Cómo podían recordar estos objetos como propios? Los padres, John y Florence, se miraron desconcertados. ¿Cómo podían sus hijas pequeñas conocer detalles sobre estos objetos? No solo era el hecho de que identificaran los juguetes, sino la familiaridad con las que hablaban de ellos, como si hubieran jugado con ellos toda su vida. A partir de ese momento, las gemelas comenzaron a contar más y más cosas que parecían pertenecer a los recuerdos de Joanna y Jacqueline. Los recuerdos eran tan precisos, tan llenos de detalles, que era difícil para los Pollock ignorar lo que estaba ocurriendo. Gillian y Jennifer no solo recordaban detalles específicos de la vida de sus hermanas fallecidas, sino que también mostraban los mismos miedos y comportamientos. Florence, que inicialmente había sido escéptica ante las creencias de John sobre la reencarnación, comenzó a dudar. ¿Podría ser cierto? ¿Habían sus hijas regresado de alguna manera? ¿O acaso había algo más que aún no entendía? Con el paso de los años, las gemelas Gillian y Jennifer seguían mostrando comportamientos extraños y recuerdos que no pertenecían a su propia vida. Pero fue al cumplir los 5 años cuando los Pollock decidieron enfrentar la situación de una vez por todas. En un intento por obtener respuestas, la familia llevó a las gemelas de vuelta a Exham, el pueblo donde habían crecido sus hermanas fallecidas. El regreso al lugar donde todo había comenzado sería la prueba definitiva. Al llegar al pueblo, algo extraño sucedió. Sin que nadie les hubiera explicado antes, las gemelas comenzaron a guiar a sus padres por las calles, recordando el camino hacia lugares que nunca habían visitado, pero que reconocían con total claridad. «Ahí está nuestra escuela», dijo Jennifer, señalando una vieja estructura de piedra. Gillian añadió: «Ese es el parque donde jugábamos». Era como si estuvieran volviendo a casa, pero a una casa que ya no les pertenecía. Pero lo más inquietante ocurrió cuando las gemelas llegaron a la antigua casa de la familia Pollock, el hogar donde vivieron Joanna y Jacqueline. Sin vacilar, las niñas reconocieron habitaciones, describieron detalles de cómo estaba organizada la casa y señalaron lugares específicos donde habían guardado sus juguetes. Para Florence y John, escuchar a sus hijas hablar con tanta familiaridad de una vida que no les pertenecía era una experiencia tan perturbadora como desgarradora. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Jennifer, sin previo aviso, se dirigió al patio trasero y señaló un rincón. «Aquí es donde me caí y me hice esa cicatriz», dijo, refiriéndose a una caída que había sufrido Jacqueline, la hermana fallecida, y que le había dejado una marca en la frente, la misma que Jennifer había tenido desde su nacimiento. La familia quedó paralizada. ¿Cómo podía recordar algo que nunca había vivido? A medida que avanzaban, las gemelas seguían recordando detalles inquietantes. Hablaron de juegos que las hermanas fallecidas habían jugado, de lugares que solo ellas conocían. Pero lo más extraño fue cuando comenzaron a hablar del accidente, describiendo cómo ocurrió el choque con una claridad aterradora. Florence y Jones, ya incapaces de negar lo que estaban viviendo, se vieron forzados a aceptar que, de alguna manera, sus hijas estaban reviviendo los recuerdos de Joanna y Jacqueline. Con el tiempo, estos recuerdos comenzaron a desvanecerse. A medida que las gemelas crecían, las vivencias de Joanna y Jacqueline parecían perderse en la neblina del pasado. Gillian y Jennifer ya no hablaban de sus hermanas fallecidas, ni recordaban detalles de sus vidas. Sin embargo, el enigma de los Pollock quedó marcado para siempre en la historia. ¿Fue realmente una reencarnación, una conexión inexplicable entre vidas o una coincidencia extraordinaria? Nadie lo sabe, pero lo que sí es cierto es que las gemelas confrontaron un pasado que nunca debieron haber conocido. El misterio de las gemelas Pollock comenzó a atraer la atención no solo de vecinos, sino también de investigadores interesados en lo paranormal y lo inexplicable. A medida que la historia se difundía, los rumores sobre una posible reencarnación provocaron la llegada de psicólogos, parapsicólogos y expertos en fenómenos extraños, todos deseosos de estudiar el enigma que rodeaba a Gillian y Jennifer.
Así, el caso dejó de ser un secreto familiar y se convirtió en un objeto de fascinación internacional. Uno de los primeros en interesarse fue el doctor Ian Stevenson, un renombrado psiquiatra que había dedicado su vida a estudiar casos de reencarnación. Stevenson estaba convencido de que los recuerdos de vidas pasadas eran una realidad científicamente verificable, y al escuchar sobre las gemelas Pollock, supo que este caso podría ser una prueba fundamental para su teoría. Llegó al pueblo de Exham con la intención de observar a las niñas y de documentar sus recuerdos. Una vez en contacto con la familia Pollock, el doctor Stevenson comenzó a realizar entrevistas a las gemelas, así como a sus padres. Para él, lo más sorprendente no eran solo los recuerdos precisos de Gillian y Jennifer, sino el hecho de que los detalles coincidían exactamente con los informes que había reunido sobre las vidas de Joanna y Jacqueline. Las niñas describieron incidentes menores, como juegos y accidentes, que ningún otro miembro de la familia conocía con tanto detalle. Uno de los detalles más inquietantes que Stevenson documentó fue la capacidad de Jennifer para recordar con absoluta claridad el accidente que había acabado con la vida de Jacqueline, a pesar de que Jennifer había nacido después de la tragedia. La niña describió la escena del choque con precisión, desde el color del coche hasta los últimos movimientos antes del impacto. Para Stevenson, esto era una evidencia de que no se trataba de simples coincidencias. Sin embargo, no todos los expertos estaban convencidos. Otros psicólogos que se acercaron al caso comenzaron a plantear teorías alternativas. Algunas sugirieron que las gemelas podrían haber absorbido subconscientemente detalles sobre sus hermanas fallecidas a través de conversaciones familiares y fotos. Florence y Jones, según ellos, podían haber influido sin darse cuenta en la memoria de sus hijas. Para estos escépticos, las experiencias no eran más que el resultado de una familia en duelo. Pero Stevenson no era el único que creía en lo paranormal. Otros parapsicólogos que se acercaron al caso estaban convencidos de que las gemelas eran la prueba viviente de que las almas podrían reencarnar, llevando consigo los recuerdos de vidas anteriores. Para ellos, los Pollock estaban viviendo un fenómeno extraordinario que desafiaba la lógica y que podría abrir nuevas puertas en el entendimiento de la conciencia y el alma. A lo largo de los años, el caso Pollock fue objeto de múltiples estudios y teorías. Cada investigador que se acercaba traía consigo una nueva perspectiva, pero ninguno pudo ofrecer una explicación definitiva. A pesar de las investigaciones exhaustivas, las experiencias de Gillian y Jennifer seguían siendo un misterio. Las teorías racionales y las explicaciones paranormales chocaban, sin que ninguna prevaleciera del todo. Aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva, lo que quedó claro fue que el caso de las gemelas Pollock seguía siendo uno de los enigmas más desconcertantes de su tiempo. A través de los recuerdos de dos niñas que parecían vivir vidas que no les pertenecían, el mundo fue testigo de un fenómeno que sigue desafiando las fronteras de la ciencia y la espiritualidad. Y aunque los investigadores no pudieron resolver el misterio, su trabajo dejó más preguntas que respuestas. A medida que las gemelas Gillian y Jennifer crecían, los recuerdos de sus hermanas fallecidas comenzaron a desvanecerse. Ya no hablaban de Joanna y Jacqueline con la misma certeza, y sus comportamientos extraños empezaron a parecer simples juegos infantiles. Para muchos, esto fue un alivio. Sin embargo, para otros, el cambio no resolvía el enigma, sino que lo profundizaba. ¿Por qué esos recuerdos tan vívidos y aterradores de la infancia desaparecieron con el tiempo? Los Pollock nunca pudieron escapar del misterio, aunque Florence y Jones encontraron paz en la idea de que sus hijas mayores habían vuelto de alguna forma, siempre quedó una duda en sus mentes. ¿Fue todo un caso de reencarnación o simplemente una coincidencia extraordinaria? Las teorías continuaron girando alrededor de su historia, desde científicos que argumentaban que se trataba de un fenómeno psicológico hasta quienes estaban convencidos de que las niñas eran la prueba de que las almas pueden volver a la vida. El caso de las gemelas Pollock sigue siendo uno de los enigmas más extraños del siglo XX. A pesar de los esfuerzos de los investigadores y las múltiples teorías planteadas, nunca se pudo encontrar una explicación definitiva. Algunos psicólogos argumentaron que los recuerdos de las niñas eran el resultado de la transmisión de información subliminal, influencias familiares que ellas absorbieron sin darse cuenta. Otros insistieron en que Gillian y Jennifer eran evidencia tangible de la reencarnación. Pero la verdad, hasta el día de hoy, sigue siendo esquiva.
Lo que es innegable es el impacto que la historia de las gemelas Pollock dejó en quienes la conocieron. Para algunos fue una lección sobre el poder de la mente humana, capaz de absorber detalles y crear narrativas complejas. Para otros, el caso sigue siendo una advertencia de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. ¿Es posible que nuestras almas sigan un camino más allá de la muerte? ¿Que nuestros recuerdos puedan trascender el tiempo y el espacio? Gillian y Jennifer, sin saberlo, se convirtieron en el símbolo de ese debate eterno. Para el doctor Ian Stevenson y otros que estudiaron el caso, la historia de las gemelas Pollock fue una ventana a un misterio más grande, uno que aún desafía la ciencia y la razón. Stevenson continuó investigando casos similares alrededor del mundo, buscando una verdad que nunca llegó del todo. Pero mientras las preguntas sobre la reencarnación persisten, el caso de las gemelas sigue siendo uno de los más intrigantes. Un enigma que desafía la lógica y que podría contener las claves para entender la naturaleza del alma misma. Hoy el misterio de las gemelas Pollock sigue fascinando a investigadores, curiosos y creyentes en lo paranormal. Cada vez que se habla de reencarnación, su historia surge como un caso fundamental, una anécdota que desafía la razón y la lógica. Las preguntas permanecen. ¿Es posible que nuestros recuerdos puedan trascender la vida misma? ¿O fue todo una simple coincidencia que la mente humana interpretó como algo más? Aunque el tiempo ha pasado, el misterio persiste. Y quizás nunca obtengamos una respuesta definitiva. El caso de las gemelas Pollock sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de nuestra historia. A pesar de todas las investigaciones, aún no tenemos una respuesta definitiva. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que los recuerdos de Gillian y Jennifer son prueba de la reencarnación o simplemente el resultado de una coincidencia extraordinaria? Me encantaría saber tu opinión. Deja tu comentario abajo y cuéntame tu teoría. ¿Has experimentado algo parecido? ¿O conoces otro caso similar? Comparte tus pensamientos y juntos podemos explorar más sobre lo inexplicable. Si te gustó este vídeo y quieres seguir descubriendo los misterios más fascinantes, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Aquí siempre nos sumergimos en lo desconocido. Hasta el próximo vídeo.